¿Alguna vez te has preguntado por qué personas que pensabas que estarían a tu lado para siempre, de repente se alejan sin explicación? ¿Has sentido el dolor de una despedida inesperada, preguntándote si acaso fue un error o si Dios realmente permitió que esa persona ya no caminara contigo? Y si te dijera que cuando alguien se va de tu vida, no siempre es una pérdida, sino un movimiento divino en el tablero invisible de los planes de Dios. Y si te dijera que muchas de las salidas que hoy duelen, mañana revelarán un propósito mayor que transformará tu historia. Aunque en este momento solo sientas vacío, ¿no te quedarías hasta el final para descubrir lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte? En este video vamos a entrar en un terreno profundo y misterioso, el porqué de las separaciones, los silencios, las puertas cerradas y las despedidas que parecen injustas. Lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar tu manera de ver esas ausencias que tanto te hieren. Porque detrás de cada salida puede esconderse una entrada gloriosa que Dios ya preparó para ti. Piénsalo por un instante. ¿Y si esa persona que salió de tu vida estaba ocupando el lugar de alguien que Dios está por traer? ¿Y si esa ruptura era necesaria para que se cumpliera un destino mayor? ¿Y si lo que ahora ves como pérdida en realidad es protección? Estas son preguntas que responderemos juntos en este viaje espiritual. Lo que vas a escuchar no es una simple reflexión, es un secreto que muy pocos conocen. Entender que incluso las despedidas tienen la huella de Dios. Un secreto que, cuando lo abraces, podrá darte la paz que tanto necesitas y la esperanza de que nada ni nadie se mueve de tu vida sin el permiso del Padre. Hoy quiero que te detengas y no permitas que nada ni nadie te distraiga, porque este mensaje puede ser la llave que cierre viejas heridas y al mismo tiempo abra nuevas puertas que aún no imaginas. Aquí descubrirás que el dolor de la ausencia puede convertirse en la semilla de un propósito mucho más grande. Quiero que hagas algo muy especial antes de que empecemos. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Al hacerlo, estarás declarando que tu corazón está dispuesto a recibir la paz de Dios y también estarás mostrando tu compromiso con tu fe. Dale un me gusta a este video, porque cuando lo haces, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, necesitan escuchar una voz de esperanza. Y suscríbete al canal, porque muchas personas que no tienen una iglesia cerca encuentran aquí su lugar de refugio espiritual. Quiero felicitarte, porque al comentar, al dar me gusta y al suscribirte, te conviertes en un difusor de la palabra de Dios. Y eso es algo que alegra el corazón del Padre. Recuerda esto, la penúltima enseñanza de hoy puede traer consigo una clave que desbloquee una bendición que Dios tiene reservada para tu vida. No te lo puedes perder. Cuando hablamos de personas que se alejan de nuestra vida, inevitablemente llegamos al relato de Abraham y Lot en el libro de Génesis. La Escritura nos cuenta que ambos tenían tantas riquezas, rebaños y siervos que la tierra no podía sostenerlos juntos. Sus pastores comenzaron a discutir y la tensión creció hasta que Abraham, con humildad, dijo a Lot: "No haya altercado entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda". En ese momento se produjo una separación que marcaría el destino de ambos. Observa lo que ocurre aquí. Abraham no luchó para retener a Lot. No se aferró al vínculo como quien se aferra a algo indispensable. Él entendió que había momentos en los que era necesario dejar ir, aunque doliera, aunque pareciera ilógico. Y fue justo después de esa separación que Dios le habló con claridad, prometiéndole la tierra, multiplicando su descendencia y reafirmando el pacto que había hecho con él. ¿Notas el detalle? Dios no le habló de esas promesas mientras Lot estaba con él, sino después de que Lot partió. Eso nos enseña algo profundo.
Hay palabras de Dios que solo llegan cuando ciertas personas ya no están a nuestro lado. Hay promesas que se activan cuando dejamos de sostener vínculos que no eran parte del camino trazado por el Padre. Y quizá aquí está el misterio que debes reflexionar. ¿Qué tal si la partida de alguien en tu vida no es una señal de abandono, sino el inicio de una revelación mayor? ¿Qué tal si el silencio que ahora enfrentas es el espacio que Dios necesitaba para hablarte con más claridad? Si Abraham se hubiera aferrado a Lot, posiblemente jamás habría escuchado la voz de Dios con tanta fuerza. Lo mismo ocurre contigo. Dios, en su sabiduría infinita, sabe cuándo alguien ya cumplió su papel en tu historia. No significa que esa persona fuera mala, ni que tú hicieras algo mal. Simplemente la temporada terminó. A veces Él retira piezas de nuestro alrededor para que avancemos hacia territorios que no descubriríamos de otro modo. El Señor separa lo que no tiene que permanecer para liberar el espacio de lo que está por venir. Piénsalo de esta manera. Hay capítulos de tu vida que solo pueden comenzar cuando otros terminan. Hay bendiciones que solo entran cuando ciertos nombres ya no están en tu mesa. Lo que ahora llamas pérdida, Dios lo llama transición. Y aunque duele, es una señal de que estás entrando en una nueva dimensión de tu propósito. Por eso, no te desesperes si alguien se fue. Recuerda a Abraham. Solo después de la separación, la voz de Dios se hizo más nítida. Quizá esa persona estaba ocupando un lugar que impedía que escucharas lo que Dios realmente quiere decirte. La distancia que hoy sientes puede ser en realidad el eco del cielo preparándote para lo nuevo. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque así como Abraham necesitó escuchar la voz de Dios para comprender la separación de Lot, tú también necesitas seguir recibiendo mensajes que te ayuden a discernir lo que ocurre en tu vida. Muchos no comprenden por qué atraviesan estas pruebas y al no tener guía espiritual se pierden en el dolor. Pero tú estás aquí, en este momento, porque Dios no quiere que te pierdas. Al suscribirte, te unes a una comunidad que camina junta, apoyándose mutuamente para comprender las decisiones de Dios. Y quizá este acto sencillo sea una confirmación de que el Señor sigue hablándote hoy. En el libro de Job encontramos otra enseñanza profunda sobre las pérdidas y separaciones. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, bendecido en todas las áreas de su vida: familia, riqueza, salud y respeto social. Sin embargo, en un solo periodo de tiempo lo perdió prácticamente todo: sus bienes, sus hijos y hasta su salud. Amigos que parecían fieles comenzaron a criticarlo, su esposa lo desanimaba y él quedó prácticamente solo en medio del dolor. El relato nos confronta con una realidad difícil de aceptar. A veces, Dios permite que personas se aparten de nuestro lado para probar la autenticidad de nuestra fe. No porque Dios disfrute nuestro dolor, sino porque en la soledad se revela la esencia de lo que realmente somos. Cuando Job quedó sin el apoyo de quienes lo rodeaban, fue entonces que surgió el clamor más sincero de su corazón, y fue en medio de esa noche oscura donde Dios mismo se manifestó con una voz poderosa. Aquí descubrimos algo transformador. Las pérdidas no siempre son un castigo, sino un escenario donde Dios nos prepara para ver su gloria. Job, al final de todo, recibió el doble de lo que había perdido. Sus relaciones fueron restauradas, sus riquezas duplicadas y su vida prolongada con una bendición que superó todo lo anterior. Pero esa restauración solo fue posible después de la etapa de soledad, incomprensión y abandono. Tal vez hoy sientes que las personas que te dejaron eran tu soporte. Quizá piensas que sin ellas no podrás continuar. Sin embargo, la historia de Job nos recuerda que ninguna persona es tu fundamento, sino Dios mismo. Todo lo que pierdes puede volver transformado en algo mucho mayor cuando tu confianza permanece firme en el Señor. Es posible que ahora no entiendas por qué alguien se alejó. Puede que todavía duela y que te preguntes si podrías haber hecho algo distinto. Pero la enseñanza de Job es clara. Aunque todos lo dejaron, Dios nunca lo abandonó.
Y esa es la gran verdad que debes guardar en tu corazón. Hay separaciones que revelan quiénes realmente son las personas, y hay pruebas que exponen la fidelidad de Dios de manera más intensa. Pregúntate hoy, ¿qué estás aprendiendo en medio de la soledad? ¿Qué voz se escucha con más fuerza cuando los demás callan? A Job no lo definió la compañía de los hombres, sino la presencia de Dios en medio de su tormenta. Y de la misma manera, lo que hoy vives puede ser el terreno fértil donde Dios demostrará su poder en tu vida. Aceptar que alguien se fue no significa resignarse al dolor, sino abrir la puerta a una etapa en la que Dios se manifieste como nunca antes. Job descubrió que perderlo todo no era el final, sino el comienzo de una nueva historia mucho más gloriosa. Lo mismo puede suceder contigo. Las ausencias que ahora lloras pueden convertirse en la plataforma que Dios use para levantarte en su propósito. En el ministerio de Jesús también encontramos ejemplos claros de cómo ciertas personas se alejaban de Él en momentos decisivos. El Evangelio de Juan relata que, después de que Jesús enseñara sobre el pan de vida y declarara que quien no comiera su carne ni bebiera su sangre no tendría vida en sí mismo, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Y desde aquel día, muchos dejaron de seguirle, no soportaron la verdad, no comprendieron el misterio y simplemente se marcharon. Imagina esa escena: Jesús, el Hijo de Dios, con un mensaje perfecto y lleno de vida eterna, fue rechazado y abandonado por multitudes. Si hasta Él experimentó el alejamiento de quienes decían caminar con Él, ¿por qué nosotros deberíamos pensar que no lo viviremos también? La realidad es que muchas veces las personas se apartan de nuestro lado porque no están preparadas para soportar la profundidad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando alguien se aleja porque no entiende tu fe, porque no comparte tu visión o porque no soporta el peso de tu compromiso con Dios, debes comprender que no es una derrota, sino un filtro divino. Jesús no salió corriendo tras aquellos que lo abandonaron, tampoco suplicó para que regresaran. Se volvió hacia los 12 y les preguntó: ¿también ustedes quieren irse? Con esto dejó claro que quien permanece a nuestro lado es quien ha sido llamado por el Padre a caminar junto a nosotros. Esto tiene un mensaje poderoso. Si una persona se fue, no era porque tu vida no valiera, ni porque tu propósito se hubiera terminado, sino porque Dios está purificando tu círculo, dejando a tu alrededor solo a quienes verdaderamente aportarán en tu destino eterno. A veces es mejor caminar con 12 comprometidos que con multitudes que en cualquier momento pueden traicionarte o abandonarte. Reflexiona en lo siguiente: si muchos dejaron incluso al Maestro, ¿cómo no iban a dejarnos a nosotros? Las salidas no son un reflejo de tu fracaso, sino una confirmación de que Dios te está alineando con quienes realmente deben estar. Quizá hoy alguien no soportó tu proceso espiritual, no entendió tu fe o simplemente no pudo permanecer en tu vida. No lo tomes como un castigo. Míralo como un paso más hacia el cumplimiento de tu propósito. El vacío que alguien dejó no es el fin, sino la preparación para que se manifieste lo auténtico. Jesús perdió multitudes, pero en esa aparente pérdida se consolidó un grupo reducido que transformaría el mundo. Del mismo modo, la persona que hoy se apartó pudo haber sido solo una sombra en tu camino, y su ausencia abrirá espacio para la fidelidad de aquellos que realmente estarán contigo hasta el final. No lo olvides: si Jesús, siendo perfecto, fue abandonado, tú también lo serás en ciertos momentos. Pero al igual que Él, no necesitas que todos estén de tu lado para cumplir tu misión. Lo que necesitas es la certeza de que Dios está contigo, porque si el Señor no te abandona, entonces nunca caminarás en soledad verdadera. Por eso, quiero detenerme aquí y recordarte algo fundamental. Suscríbete a este canal ahora mismo. Así como Jesús permaneció firme en su mensaje, aun cuando muchos se fueron, tú también necesitas permanecer en la
la palabra y en espacios donde se hable de ella con verdad. Al suscribirte, estás asegurando que esta voz siga llegando a ti en medio de tus pruebas, y también ayudas a que más personas que hoy se sienten abandonadas encuentren consuelo en este mensaje. No ignores esta oportunidad, porque tal vez Dios mismo te trajo aquí para confirmarte que tu fe necesita estar sostenida por una comunidad que camina contigo en lo espiritual. El apóstol Pablo vivió de manera intensa lo que significa experimentar separaciones en el camino de la fe. En sus cartas podemos ver cómo mencionaba a colaboradores que en algún momento caminaron a su lado y luego lo abandonaron. Un ejemplo claro está en 2 Timoteo 4:10, donde dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Pablo no oculta el dolor de haber sido dejado por alguien cercano, alguien que en otro tiempo parecía comprometido. Sin embargo, tampoco se detiene en la herida, reconoce la realidad y sigue enfocado en su misión. Este relato nos recuerda que incluso los siervos más fieles, los que parecen más entregados, pueden apartarse en algún momento. Y cuando eso sucede, no significa que tu propósito se haya acabado, sino que la obra de Dios sigue adelante, con quienes deciden permanecer y con la fortaleza que el Espíritu Santo pone en ti. Pablo entendía que no podía forzar a nadie a quedarse. Él sabía que la fidelidad de los hombres es frágil, pero la fidelidad de Dios es eterna. A veces, cuando alguien se aleja de tu vida, el enemigo quiere sembrar en ti la idea de que quedaste solo. Quiere que pienses que no tienes valor, que algo hiciste mal o que tu misión ha fracasado. Pero lo que realmente ocurre es que Dios está filtrando tu camino, eliminando las distracciones y las dependencias humanas, para que aprendas a apoyarte solamente en Él. Pablo, a pesar de los abandonos, escribió desde la cárcel cartas que hasta hoy siguen transformando al mundo. Lo que parecía una derrota se convirtió en un legado eterno. Aquí hay una lección clave. No necesitas que todos permanezcan a tu lado para cumplir lo que Dios tiene preparado para ti. Necesitas al Espíritu Santo y Él nunca se apartará. Si personas se fueron, fue porque no podían caminar contigo en la etapa que ahora estás viviendo. Quizá amaban más al mundo, como Demas, quizá no soportaron el peso del llamado, o quizá simplemente cumplieron su papel en tu historia. Cuando alguien se aleja, Dios está permitiendo que aprendas a diferenciar entre lo temporal y lo eterno. Lo temporal puede irse en cualquier momento. Lo eterno permanece contigo aunque todo lo demás se derrumbe. Pablo no dejó de predicar, no dejó de escribir, no dejó de soñar. Él entendió que lo que parecía una pérdida era, en realidad, la oportunidad de depender completamente de la gracia divina. Piensa en esto. Si Demas se hubiera quedado, tal vez Pablo habría seguido apoyándose en la compañía de los hombres. Pero al ser dejado solo, descubrió más profundamente la compañía de Dios. La ausencia humana abrió espacio para la presencia divina. Y esto mismo puede estar ocurriendo contigo ahora. El vacío que sientes por alguien que ya no está puede ser el lugar donde Dios quiera llenar tu vida con más de su gloria. Cuando alguien decide irse, no lo tomes como el fin de tu misión. Obsérvalo como una señal de que Dios quiere mostrarte algo mayor. La fidelidad humana puede fallar, pero el propósito de Dios jamás se detiene. Y cuando aprendes a aceptar esto, el dolor de la ausencia se convierte en una fuerza interior que te impulsa hacia adelante. En el libro de Ruth encontramos una historia profundamente marcada por separaciones y nuevas conexiones. Noemí, una mujer de Belén, lo perdió todo. Su esposo y sus 2 hijos murieron en Moab, dejándola sin familia directa y con 2 nueras extranjeras. En ese punto, Noemí sintió que su vida había terminado, al grado de decir: «No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso». Ella pensaba que la mano de Dios estaba en su contra y que las pérdidas eran una señal de que nada bueno podía venir después. Sin embargo, en medio de ese escenario oscuro, surge un detalle que transformaría toda la historia: la decisión de Ruth de no alejarse. Orfa, la otra nuera,
decidió regresar a su tierra y a su pueblo, y Noemí no la detuvo. Fue entonces cuando Ruth pronunció esas palabras que resuenan hasta hoy: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Orfa se fue, Ruth se quedó, y gracias a esa permanencia se desencadenó un propósito que Noemí jamás habría imaginado. Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David y parte de la genealogía de Jesús. Lo que vemos aquí es una poderosa lección. Cuando alguien se va, es porque su papel en tu vida terminó, y cuando alguien se queda, es porque forma parte de tu destino eterno. Noemí sufrió la partida de Orfa, pero fue la fidelidad de Ruth la que reveló que Dios no había terminado con su historia. Las separaciones que parecen definitivas son, en realidad, la antesala de nuevas conexiones divinas que tienen un propósito mucho más grande del que podemos ver. Esto nos enseña a no aferrarnos a quienes deciden marcharse. Si Orfa se fue, fue porque su papel ya había concluido. Pero si Ruth permaneció, fue porque Dios la estaba usando para llevar a Noemí a un lugar de restauración. De la misma manera, cuando alguien deja tu vida, no es el fin de todo. Tal vez Dios esté preparando a otras personas que sí permanecerán contigo en las etapas cruciales de tu camino. Piensa en esto. Si Noemí hubiera detenido a Orfa y obligado a Ruth a regresar, jamás habría experimentado la bendición de ver cómo su historia de amargura se transformaba en una historia de esperanza y redención. A veces Dios permite que algunos se alejen para que la fidelidad de los que quedan se manifieste con más fuerza. Y en esa fidelidad se esconde la confirmación de que tu vida todavía tiene propósito y futuro. Por lo tanto, no temas a las partidas. Cada despedida trae consigo una promesa. La salida de unos abre el camino para la entrada de otros. Lo que Noemí llamó amargura, Dios lo transformó en gozo. Y lo que tú hoy sientes como vacío, Dios puede convertirlo en un testimonio de restauración. La historia de Noemí y Ruth nos recuerda que, aunque algunos se vayan, siempre habrá alguien que permanezca. Y más allá de eso, siempre estará Dios, quien nunca abandona, quien nunca se retira de tu lado. Los que salen cumplen un ciclo, los que permanecen revelan el plan eterno del Señor. En el camino de la fe, uno de los momentos más dolorosos que podemos enfrentar es la traición o el abandono de alguien cercano. Jesús mismo vivió esto con Judas, uno de sus 12 discípulos. Judas estuvo con él, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas y compartió la intimidad del ministerio. Sin embargo, llegó el momento en que lo entregó por 30 piezas de plata. A simple vista, parecería que esa traición fue una tragedia, pero en el plan divino, incluso esa traición tenía un propósito: abrir el camino a la cruz, donde se cumpliría la salvación de la humanidad. Este episodio nos enseña que no todas las personas que caminan contigo tienen la intención de permanecer. Algunas están ahí solo por una temporada, otras solo cumplen un rol, y algunas incluso cumplen un propósito a través de su partida. Judas, con todo lo que hizo, no logró detener el plan de Dios. Más bien, su alejamiento fue la pieza que encajó para que todo se cumpliera como estaba escrito. Piensa en tu vida. Tal vez hubo alguien que te traicionó, alguien que se apartó justo cuando más lo necesitabas, alguien que no valoró lo que compartieron. Aunque duele, eso no detuvo ni detendrá los planes de Dios. El propósito de tu vida no depende de la permanencia de las personas, sino de la soberanía del Señor. Judas se fue, pero el plan siguió. Y lo mismo sucede contigo. Aunque alguien se aleje, tu destino no se frustra, porque el que lo escribió es fiel y no cambia. Aquí descubrimos algo revelador. Hay salidas que parecen injustas, pero son necesarias para que se cumpla lo que Dios preparó. Jesús
nunca intentó impedir que Judas lo dejara. Al contrario, lo dejó hacer lo que tenía que hacer, porque sabía que esa acción sería usada para algo mayor. No todas las pérdidas son pérdidas. Algunas son parte del camino hacia una victoria más grande. Quizá hoy pienses, ¿por qué esa persona me falló? ¿Por qué se apartó justo cuando yo más lo necesitaba? La respuesta puede estar en este principio, porque su papel terminó y su salida es la confirmación de que algo nuevo está por comenzar. Judas salió, pero en su lugar vino el Espíritu Santo para permanecer eternamente. Lo que se fue abrió el espacio para lo eterno. Así también ocurre en tu historia. Las personas que se alejan dejan un vacío que, en las manos de Dios, nunca queda sin propósito. Ese espacio será llenado por su presencia o por nuevas personas que realmente aportarán a tu vida. Lo que hoy ves como una herida, mañana puede ser el testimonio que confirme que Dios nunca dejó de guiar tu camino. Por eso, este es un momento importante para recordarte lo esencial. Suscríbete ahora mismo a este canal. Así como Jesús enfrentó la partida de Judas, pero continuó con firmeza en su misión, tú también necesitas permanecer enfocado en tu propósito y rodearte de mensajes que alimenten tu fe. Esta suscripción no es un simple clic, es un acto de fe, una declaración de que eliges permanecer donde Dios habla y fortalece tu corazón. Al hacerlo, no solo te bendices a ti, sino que te conviertes en parte de un ejército de creyentes que ayudan a otros a entender que incluso las pérdidas forman parte del plan perfecto de Dios. El profeta Elías también experimentó un momento en el que las personas a su alrededor no podían seguir su mismo camino. En 2 Reyes capítulo 2 vemos cómo Eliseo lo acompañaba mientras otros profetas se quedaban observando de lejos. A lo largo del recorrido, Elías insistía en que Eliseo se quedara, pero Eliseo respondía con firmeza: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Al final, solo Eliseo permaneció junto a él en el momento en que Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Aquí encontramos una gran revelación. Hay momentos de transición en los que solo los verdaderamente llamados a tu vida permanecen contigo. Muchos pueden iniciar la jornada, pero pocos estarán presentes cuando llegue la parte más decisiva. Los demás se quedarán a distancia, quizá observando, pero no serán partícipes de lo que Dios hará contigo. Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías precisamente porque no se apartó, porque no se rindió, porque no se detuvo a mitad del camino. Y aunque había una multitud de profetas mirando, solo él estuvo lo suficientemente cerca para heredar lo que Dios quería entregar. Esto nos recuerda que no todos los que empiezan contigo llegarán hasta el final. Algunos se alejarán porque no tienen la misma visión, otros porque no están preparados para soportar el proceso. Y en esa separación, aunque dolorosa, hay propósito. En tu vida también sucederá algo parecido. Habrá quienes caminarán contigo por un tiempo y luego se apartarán, no porque seas indigno de compañía, sino porque no estaban destinados a ver lo que Dios hará contigo en lo secreto. Algunos solo estarán como espectadores, pero habrá unos pocos, los verdaderamente enviados, que permanecerán hasta que veas la gloria de Dios manifestarse. Eliseo nos enseña que la clave no está en lamentarse por los que se fueron, sino en valorar a los que se quedan. En lugar de llorar por quienes abandonaron tu camino, mira con gratitud a los que siguen firmes a tu lado. A veces nos enfocamos tanto en la partida de algunos que olvidamos agradecer por los que todavía permanecen. No todos están diseñados para entender tu fe. No todos están preparados para caminar en la misma dirección que tú. Algunos se quedarán atrás. Otros se apartarán voluntariamente, pero aquellos que permanezcan serán los que realmente compartirán contigo las victorias y las promesas. Y cuando lleguen esos momentos decisivos, entenderás por qué fue necesario que muchos se apartaran en el camino. Este relato de Elías y Eliseo
confirma algo que debes guardar en lo más profundo de tu corazón. Las despedidas no son el fin, sino el filtro divino para que lo verdadero permanezca. Lo que hoy parece soledad es en realidad un escenario donde Dios te mostrará quién está destinado a caminar contigo en el cumplimiento de tu propósito. Has llegado hasta este momento final y quiero detenerme un instante para felicitarte. No todos logran llegar hasta aquí. Muchos comienzan, pero pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este. Eso demuestra que tu corazón está dispuesto a recibir lo que Dios quiere revelarte y que no has dejado que nada ni nadie te aparte de este alimento espiritual. Eres de aquellos que no solo escuchan con los oídos, sino con el alma. Y por eso mismo, este instante se convierte en un testimonio de tu compromiso con tu fe. Hoy descubrimos que las personas que se alejan de nuestra vida no siempre representan un fracaso ni un vacío eterno, sino un movimiento preciso dentro del plan perfecto de Dios. Vimos cómo Abraham fue bendecido después de separarse de Lot, cómo Job encontró la gloria de Dios en medio de la soledad, cómo Jesús enfrentó el abandono de multitudes y la traición de Judas sin perder su propósito, cómo Pablo comprendió que algunos lo dejarían, pero la misión continuaba, cómo Noemí descubrió en Ruth una fidelidad que transformó su historia, y cómo Eliseo permaneció donde muchos otros no pudieron seguir. Cada una de estas historias nos enseña lo mismo: lo que se va no detiene lo que Dios ha escrito para tu vida. Si hoy has llorado porque alguien ya no está contigo, entiende que tu vida no se define por las salidas, sino por lo que permanece. La presencia fiel del Señor. Él nunca te abandona, nunca te deja, y es en ese amor eterno donde debes apoyar tu confianza. Lo que perdiste no se compara con lo que Dios está preparando. Lo que ahora ves como una herida puede ser la puerta que abra la más grande de tus bendiciones. Quiero dejarte una pregunta profunda en tu corazón. ¿Seguirías confiando en Dios aunque nadie más permaneciera contigo? Esa respuesta marcará tu destino, porque al final no son las multitudes ni los aplausos los que sostienen tu fe, sino la certeza de que el Señor camina contigo aun cuando todo lo demás se derrumba. Ahora quiero invitarte a demostrar públicamente tu compromiso. Comenta esta frase: aunque otros se vayan, yo permaneceré en Cristo. Esa será la señal de que has llegado hasta aquí, de que tu fe es firme y de que no permites que las ausencias apaguen el fuego que Dios ha encendido en ti. Al comentar, sabré quiénes son los verdaderos elegidos que permanecen hasta el final de estas reflexiones. Los que no solo escuchan, sino que se comprometen con la verdad. Pero no te quedes solo con eso. Este mensaje debe llegar a más personas que hoy están llorando por quienes se han ido. Comparte este video, porque al hacerlo te conviertes en un mensajero de esperanza. Piensa en alguien que hoy necesita entender que la salida de una persona no significa el fin, sino un comienzo. Sé tú ese puente. No te avergüences de difundir la palabra. Al contrario, siéntete orgulloso de ser parte de esta misión, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No dejes que la indiferencia te robe esta oportunidad. Si escuchaste hasta el final y no te suscribes, es como quien recibe una lámpara encendida y la apaga al instante. No seas de los que apagan la luz, sé de los que la mantienen encendida para que otros encuentren el camino. Al suscribirte, fortaleces este ministerio, permites que continúe llegando a más vidas y te unes a una comunidad que camina en unidad de fe. Recuerda, cada separación es una lección, cada ausencia es una señal, y cada paso que das hacia adelante es la confirmación de que el plan de Dios sigue intacto. Si hoy lloras, mañana reirás. Si hoy pierdes, mañana ganarás, porque el Dios que permitió esa salida también permitirá la llegada de algo mucho mayor. Ahora, antes de cerrar este video, quédate unos minutos en silencio, permitiendo que la música llene tu alma. No lo detengas todavía. Usa este instante para alabar al Señor,
para darle gracias por las personas que estuvieron, por las que se fueron y por las que llegarán. Dedícale unas palabras de gratitud, porque todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito. No interrumpas este momento, permanece hasta el final, porque incluso en el silencio Dios sigue hablando.